Gracias al licenciado José Larrieta por continuar aquí platicando de un caso que es de los más fascinantes en la historia criminal, cuando menos que yo conozca, en México y en el mundo. El misterio relativo, pienso yo, pero misterio al fin, del destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hay indicios de que al menos 2 fueron asesinados y quemados por una banda de narcotraficantes, Alexander y Yoshivani. Y la posibilidad cierta de que algún otro, bueno, la alta probabilidad, algún otro o algunos otros estudiantes de esa normal rural pudieran ser identificados si el gobierno cumple la recomendación que ha hecho la CNDH desde hace 4 meses. ¿Estoy bien? Está muy bien, y efectivamente sería la idea de que el gobierno federal pudiera disponer, cumplir con la recomendación, enviar estos restos y saber de una vez por todas si esos restos de los que han sido analizados, los recuperados, de los 63,000, muestreo del 114, corresponden o no a los normalistas. Pero a ver, licenciado, aunque su trabajo es más bien de investigación y sobre todo enfocada hacia el respeto o hacer valer los derechos humanos, yo creo que hay un obstáculo, un problema, un escollo en lo que es su recomendación. ¿Qué hacer ante la eventualidad, como parece que existe, de que la Comisión de la Verdad no haga nada en lo que no estén de acuerdo los representantes de los padres de los 43? Y, decía yo anoche, ellos niegan que haya habido una quemazón en el basurero de Cocula. Pues, desde el punto de vista científico, Carlos, hasta este momento que conversamos, ya nadie niega que en el basurero de Cocula haya habido fuego. Aquella tesis original en la que se basó algunas de las primeras conclusiones que tuvo el GIEI, basada en el estudio de José Torero, cuando en aquel momento pues tuvo a su vista, a sus manos, alguna serie de dictaminaciones, alguna serie de elementos, pero que el tiempo pasó y que hubo avances en la investigación a los que ellos ya no tuvieron acceso. Pero que esos estudios, analizados integralmente, adminiculado con toda la evidencia, a este momento, ahí está el equipo argentino de antropología forense, ahí están los estudios de la CNDH, en donde se establece que en el basurero de Cocula hubo fuego, eso es indudable. ¿En dónde hay diferencias? Porque las hay, desde luego, en la temporalidad. Porque para la CNDH, de acuerdo a este análisis que hace de toda la evidencia científica que hay en el expediente, determina que efectivamente las pruebas determinan que hay fuego, hubo fuego entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Que lo niegan no solamente la representación de los padres, sino, por cierto, el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también tendrá pues un papel importante en la Comisión de la Verdad. De hecho, entiendo que va a volver a trabajar aquí. Y con esas dos oposiciones, ¿qué papel tiene dentro de la Comisión de la Verdad o no lo va a tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La CNDH no forma parte de la Comisión de la Verdad, no podría formar parte de la Comisión de la Verdad porque finalmente es una instancia autónoma, pero eso no ha sido obstáculo para que desde la CNDH se hayan dicho básicamente que hay toda la disposición de la institución para colaborar con cualquier instancia que tenga como objetivo conocer la verdad de los hechos de Iguala. Ahí va a estar la CNDH, y siempre y cuando bajo 2 ópticas: el respeto a su autonomía y con base en las facultades constitucionales que tiene. Y entonces, como ese trabajo lo hemos venido realizando con otras instancias, yo no vería obstáculo para que se hiciera. Pero sí tienen que cumplir con la recomendación. Entonces, lo que nosotros estaríamos pendientes de hacer en este seguimiento de la recomendación, llamémosle reforzado, es verificar que efectivamente se cumplan esos puntos recomendatorios. Finalmente las recomendaciones de la CNDH son a instituciones del gobierno mexicano. Ustedes no hacen recomendaciones a, no sé, a la OEA o
Desde luego que no, y es la instancia nacional organizaciones civiles. que constitucionalmente, a la que constitucionalmente le corresponde hacer las investigaciones relacionadas con la violación de los derechos humanos. Claro. A ver, licenciado, si me permite voy a variar un poco el asunto, pero no en esencia. ¿Hay o no semejanzas en cuanto al reto de investigación y procuración de justicia en el ángulo de los derechos humanos también? En el caso del incendio que provocó más de 130 muertes en Hidalgo por el robo de combustible de Pemex. Yo digo, hay delincuencia organizada, hay gente quemada, hay gente que no ha sido identificada y no sé hasta qué punto la CNDH tiene o no vela en ese problema. Bueno, Carlos, quiero ser muy franco y muy honesto en ese aspecto. Lo que corresponde a mi oficina es atender el tema del caso Iguala. Entiendo que el caso de Tlaulilpan lo está atendiendo la segunda visitaduría. Desde luego, pues, todos sabemos que hay estas coincidencias que atinadamente señalas, y creo que igual es un reto de investigación porque plantea seguramente cuestiones de tipo científico, que tendrá que ser igual que en el caso Iguala, que la ciencia hable, como ha sido un postulado de la CNDH para este caso. Yo creo que tendrá que ser exactamente lo mismo. Y la ciencia habla, pues quiere decir que no tiene por qué imponerse algo así como la complacencia a nadie. Es decir, no es un asunto que se pueda someter a si gusta o no el resultado de una diligencia pericial, por ejemplo. Desde luego, yo creo que eso es muy importante decirlo, porque justamente los principios bajo los cuales se rigió esta investigación del caso Iguala son exactamente los mismos, con las mismas instrucciones que seguramente el presidente de la CNH dio para la investigación desde el punto de vista de violación de derechos humanos en el caso de Tlaulilpan. Una investigación no tiene por qué tener una inclinación, digamos, político-ideológica, ¿no? Desde luego. Lo que dice el laboratorio. Así es. Pero pues tienen ustedes ahí un problema porque la CNDH fue creada en el periodo neoliberal que el domingo pasado pues ya fue decidido por el presidente abolir. Y yo no sé si en la abolición del periodo neoliberal la CNDH tenga que poner sus barbas a remojar. Tampoco lo sé, y espero que una institución como la CNDH subsista, prevalezca, porque es importante que se tengan las referencias en la violación de derechos humanos, que sean señalamientos que una instancia nacional haga, conforme a los postulados constitucionales, de la mala actuación de servidores públicos, de las malas actuaciones y de las omisiones en que puedan incurrir. Pero a ver, mucho más en su terreno, que es el de la investigación del caso Ayotzinapa, yo le pregunto qué ha averiguado la CNDH del uso de teléfonos celulares de los muchachos o de algunos muchachos con posterioridad a la noche del 26 y el sábado 27 de septiembre de 2014. Exacto. Bueno, efectivamente hay una investigación muy particular que hace la CNDH sobre el tema de la telefonía celular. Hay un apartado muy específico, muy profundo, en donde se establecen en cuestiones de horas, minutos y hasta segundos en donde se hicieron las llamadas, desde qué lugares, desde qué teléfonos. Y ahí, por ejemplo, hay un análisis muy particular que se hace del uso de los teléfonos. Voy a referirme primero a los días, a las horas críticas de los hechos, de cómo fueron utilizados los teléfonos de algunos de los normalistas, cómo fueron utilizados, en dónde y con qué llamadas, y por datos o por llamadas telefónicas, los teléfonos de los sicarios o los teléfonos también de los servidores públicos que se pudieron utilizar en aquella noche. Hay un análisis contextual de eso y hay alguna coincidencia. Eso nos ayudó a establecer cuáles eran las ubicaciones, sobre todo nos importaba mucho dónde estaban los normalistas, y ese análisis georreferencial nos dio datos para saber en dónde estaban los normalistas, y algunos de ellos ubicados en estos dos autobuses
sobre todo en el autobús 1531, aquel que fue detenido frente al Palacio de Justicia y que fueron sustraídos de ese autobús de 15 a 20 normalistas. Hay un análisis georreferencial de sus teléfonos. Gracias a ese análisis georreferencial, la CNDH puso algunos planteamientos señalando que hay la participación de policía de Huitzuco en ese lugar y luego en los otros hechos posteriores que se dan en Santa Teresa en relación con el autobús del equipo de fútbol Los Avispones. En fin, hay un análisis importante. Y esto que preguntabas específicamente que tiene que ver con el uso de los teléfonos posterior a los hechos, que es una de las preocupaciones que tenían los padres y pidieron que fuera analizado. Particularmente son 9 teléfonos los que tienen actividad telefónica posterior a los hechos. También hay un análisis muy importante que hace la CNDH y desde luego hay indicios, hay elementos suficientes que harían presumir que los normalistas fueron despojados de sus teléfonos y después utilizados, tanto los aparatos como sus chips, digamos así, que fueron sacados de eso y utilizados en otro teléfono, o en los propios teléfonos de ellos, tomados otros chips y utilizados en los teléfonos que corresponden a los normalistas. Bueno, es gracias a esa investigación que la CNDH, con el equipo que encabeza el licenciado José Larrieta, pudo establecer con absoluta certeza que, digamos, la levantada de estos muchachos no se dio en un solo vehículo, en un autobús, sino en 2, que precisamente es el otro que apunta hacia la probabilidad de que hubieran sido, pues que su destino hubiera estado más bien hacia Huitzuco y no hacia el basurero de Cocula. Pero, pues los misterios del caso siguen y la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que tiene confianza en que se acelere sobre todo la búsqueda. Y yo no sé esta búsqueda a qué pueda conducir, porque ella piensa que este mismo año puede, pues más o menos, resolverse el caso. ¿Usted qué piensa? Nosotros pensamos, ya lo establecimos en la recomendación, hay un análisis puntual de 10 hipótesis que pudieran ser los destinos posibles de los normalistas. Sin embargo, también explicamos que las propias investigaciones van señalando los rumbos que hay que transitar. Y por eso hay un análisis puntual sobre 2 hipótesis. Una, la que tiene que ver con la versión que manejó oficialmente el gobierno federal, y otra que deriva de la propia investigación de la CNDH, en donde se hace un análisis puntual y saber cuáles son las rutas de desaparición de los normalistas de aquella noche. Se habla de estas 2 rutas de desaparición, pero que incluso también pudieran haber llegado a tener el mismo destino. Esto se facilitaría mucho, simplificaría el problema si por lo pronto se despeja la incógnita de los 114 huesos. Totalmente. Que siguen por ahí, totalmente. No se vayan a perder. Por eso pensamos, creo que eso es importante hacerlo. Licenciado, le agradezco mucho estas conversaciones. Espero que a la audiencia le interese tanto este caso como a mí, porque es de la mayor relevancia para el actual gobierno de la República. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Carlos. Y buenas noches.